La muerte es un proceso terminal que consiste en la extinción del proceso homeostático de un ser vivo, esto es, la extinción de la vida. Desde que somos niños y adquirimos un mínimo de entendimiento, sabemos que un día tendremos que enfrentarnos a ella. Filósofos, médicos, científicos y un sinfín de estudiosos han intentado desvelar sus misterios sin obtener respuestas absolutas. Desde el punto de vista fisiológico, nuestro final es bastante sencillo. El corazón deja de latir, los pulmones ya no oxigenan nuestra sangre y el cerebro muere asfixiado por falta de oxígeno. Para la mayoría de los pueblos, pasamos a otra dimensión o a otra vida en un lugar muy parecido al nuestro, aunque aquí el devenir cotidiano será mucho más placentero, ya que no existe el dolor. Sin embargo, no siempre la muerte es indolora. Existen formas de acabar con la existencia de un ser vivo, de maneras dolorosas inimaginables. Es por eso que esta noche, mis queridos amigos, les traigo las 10 muertes más dolorosas. Puesto número 10. El cuerpo humano, al componerse en su mayor parte de agua, es muy buen conductor de la electricidad. Por eso cuando una persona entra en contacto con ella, la descarga viajará desde el punto de contacto, habitualmente la mano, atravesará el cuerpo hasta salir por otro punto que esté en contacto con el suelo, como un pie. Durante este recorrido la electricidad afectará a la piel, a los órganos, vasos sanguíneos, nervios, etc. El punto de entrada presentará lesiones de quemaduras graves que pueden llegar hasta el hueso. En el punto de salida se encontrarán quemaduras generalmente de menor gravedad. Debido a la constitución más firme de los músculos flexores respecto de los músculos extensores, estas contracciones pueden llevar a que la persona se aferre a la fuente de corriente eléctrica y con ello a un tiempo más prolongado de exposición. La muerte por electrocución va a depender de la intensidad del choque eléctrico. A partir de 30 a 50 miliamperios, puede sobrevenir una contracción torácica que, al implicar la tensión de los músculos respiratorios y del diafragma durante la duración del flujo de corriente, puede producir un paro respiratorio. Pero hasta que tu muerte por paro respiratorio ocurra, se producen una sucesión de efectos en tu cuerpo. Quemaduras surgen en los lugares de entrada y salida de la corriente. Parálisis de la musculatura de las extremidades, no puedes moverte, ni hablar. Formación de gas en la sangre por electrólisis. Debido a que ésta transporta oxígeno, y mezclado con el agua, el dióxido de carbono se apodera de todo tu torrente sanguíneo. Fracturas de huesos debido a repentinas y bruscas contracciones musculares. Colapso nervioso por la interrupción de la hipnosis. Y por último, el paro cardiorrespiratorio. De forma diferente, si el choque eléctrico es bastante alto, tu muerte será casi indolora, bastará con solo una patada para que tus neuronas estallen, y tu corazón se detenga al instante. Puesto número 9. No hay manera de dignificar la descripción de la muerte por inanición. No es ni rápida ni indolora. No mucho después de que se detiene el flujo de comida, el cuerpo recurre a las reservas de combustible en el hígado y los tejidos grasos. Una vez que la grasa se ha ido, y la persona es un esqueleto de lo que él o ella fue alguna vez, el cuerpo busca proteínas y las encuentra en el tejido muscular. Incluso el músculo del corazón se consume, dejando a la persona drenada y lánguida. El cuerpo deja de funcionar. El pulso, la presión arterial y la temperatura corporal caen precipitadamente. Es muy dolorosa, puesto a que el cuerpo se consume a sí mismo poco a poco hasta llegar a un punto donde empieza a inhabilitar los pulmones y el corazón. Es aquí donde la víctima finalmente muere. Lo primero en quemar tu cuerpo es la grasa. Una vez que no tengas más, comenzará por las fibras, o sea tus músculos, seguirá por tus órganos. Insufrible dolor de estómago. Tu estómago se expande hasta 4 veces más de su tamaño, sientes como si tuvieras una piedra en el estómago. Fuertes migrañas te aquejarán. La muerte por inanición, ingesta solo de líquidos, se produce entre los 15 y los 30 días. Puesto número 8. El empalamiento es un método de ejecución donde la víctima es atravesada por una estaca. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto, la vagina o por la boca. La estaca se solía clavar en el suelo, dejando a la víctima colgada para que muriera. El empalamiento se realizaba de tal forma que se abría paso por todo el cuerpo, destrozando todo en su camino. No existe mucha explicación para esta muerte, solo se podría decir que los factores que causan la muerte van desde el desgarro de los órganos hasta la falta de oxígeno.
Este sistema de tortura fue muy usado en la Rumania del siglo XVI, siendo muy frecuentemente usado por Vlad el Empalador Tepes, quien, destacando por su increíble crueldad, llegó a ser la fuente histórica de la criatura literaria Drácula. Puesto número 7. La hipotermia o congelación hasta la muerte no es tan grotesco como ser ejecutado por empalamiento. Pero sin duda pertenece a esta lista, ya que combina una lucha lenta con una muerte dolorosa. El cuerpo se congela de forma gradual. Mientras comenzamos a una normal de 37 grados centígrados, ya que el cuerpo se enfría, empezamos temblando. Eso es una señal de que sus músculos están empezando a darse cuenta de que tenemos que generar calor. Cuando se suministra calor, nuestros músculos se vuelven rígidos y madera. El frío afecta no solo a los tejidos, la congelación genera cristales en los fluidos y estos destruyen las membranas celulares provocando daños, sino también directamente al cerebro. Una curiosidad. Una de las fases de la congelación afecta al cerebro de tal manera y a su función mental que progresa a confusión, irracionalidad, incoherencia y estupor, además de abolición del reflejo del escalofrío. Por este motivo el paciente puede sentir calor y desear quitarse la ropa, lo que se conoce como desnudo paradójico. Muchos muertos por congelación se encuentran desnudos. La congelación además mata los tejidos, provocando necrosis. Los nervios no quedan paralizados ni anestesiados de forma que no se sienta dolor al morir congelado. El cerebro, en estado normal, sí funciona correctamente y el frío calma el dolor de determinadas dolencias y zonas, ejemplo, dormir la zona con frío o aplicar frío en un golpe, ya que aturde en cierta medida los nervios, favorece la desinflamación de los tejidos, etc. Sin embargo, en congelación tu cuerpo, literalmente, está siendo sometido a un auténtico torrente sanguíneo de cuchillas. Tu sangre tiene cristales de hielo, todos tus fluidos corporales los tienen, el frío paraliza el corazón, afecta a la médula espinal y al cerebro. Y luego los temblores cesan. Lo cual es muy malo. Porque ahora su cuerpo no está aún creando un calor superficial y la temperatura global se hunde. Los órganos y las reacciones de su cuerpo son tan lentos que en realidad podría parecer que estás muerto incluso antes de que suceda. Erróneamente se ha creído que la congelación es una muerte dulce, porque en teoría si el frío aturde los nervios, estos no transmiten la información de dolor al cerebro, se le llama la muerte blanca. Lo que no tiene razón de ser. En realidad, muchos de los que han muerto sin dolor víctimas del frío en realidad estaban borrachos. El alcohol da una falsa sensación de frío, porque en realidad pierdes calor rápidamente y al perderlo lo sientes, y crees que en realidad estás entrando en calor cuando lo que estás haciendo es enfriarte. Es por esto, que morir sobrio entre comillas, puede llevarte un proceso lento y doloroso. Puesto número 6. Un veneno moderado puede causarte fiebre, postración y escalofríos. Puede llegar a ser mortífero, pero, ¿qué pasa si has ingerido un veneno potente? Puede llegar a provocar infecciones internas y externas, varias hemorragias, para el coágulo de la sangre, e incluso, puede provocar el paro cardíaco. Y el veneno más letal sería el compuesto 1080, ingerido o inhalado. Otro pesticida, sin olor, sin sabor, soluble al agua, bloquea el metabolismo celular, provocando una muerte rápida aunque dolorosa. El compuesto 1080, fluoroacetato de sodio o monofluoroacetato de sodio, es una de las toxinas más potentes. Es soluble en agua, no volátil, inodoro e insípido. Como plaguicida es utilizado para controlar o eliminar los roedores que se encuentran en los cultivos, pero presenta el inconveniente de que los cuerpos de los animales matados siguen siendo venenosos hasta un año después. Usado en los humanos, este compuesto inhibe el ciclo de Krebs, particularmente en las células nerviosas y cardíacas. Este ciclo es el responsable de la obtención de energía en los seres vivos, provocando la reducción del metabolismo de la glucosa, de la respiración celular y afectando al almacenamiento de energía en los tejidos. También sustituye las moléculas de sodio de los sistemas nervioso y cardíaco, impidiendo así su correcto funcionamiento. El paciente sufre prurito, picor nasal, que continúa en la cara y las extremidades, irritabilidad, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hemorragias intestinales, calambres, agitación, taquicardias, convulsiones y coma con depresión respiratoria, hipotensión arterial e insuficiencia renal, taquicardia ventricular, y fibrilación. Después de las 2 horas de la ingestión ocurre la muerte pues, aunque se han propuesto algunos antídotos como el acetato de glicerilo, no ha habido resultados satisfactorios por lo que prácticamente se ha abandonado su búsqueda.
Se han dado casos de muertes con dosis de 0,7 miligramos. Puesto número 5. ¿Qué podemos hacer si el fuego nos rodea? Esperar un milagro, porque en solo unos segundos las llamas prenderán nuestros cabellos e irán consumiendo, por este orden, las manos, los hombros, el pecho y el rostro. Aunque no veremos cómo nuestro cuerpo se calcina, ya que los glóbulos oculares estallarán al contacto con el fuego. Se estima que el dolor es 1000 veces superior al que se siente al poner la mano sobre una sartén al rojo, y dura 10 minutos, los que tardan las llamas en achicharrar los nervios. La muerte a menudo provenía de la intoxicación por monóxido de carbono antes de las llamas en realidad causasen daño al cuerpo. Si el fuego era pequeño, sin embargo, el condenado se quemaría durante algún tiempo hasta la muerte por golpe de calor, choque, la pérdida de sangre y, o, simplemente, la descomposición térmica de partes vitales del cuerpo. Puesto número 4. Muerte por ebullición es un método de ejecución en la que una persona se mató al ser sumergidos en un líquido en ebullición, tales como agua o aceite. Si bien no es tan común como otros métodos de ejecución, hirviendo a la muerte se ha utilizado en muchas partes de Europa y Asia. Las ejecuciones de este tipo se llevaron a cabo a menudo utilizando un gran recipiente tal como una caldera o un hervidor de agua que se llenan con agua, aceite, alquitrán o de sebo. Dependiendo de la crueldad previsto, la víctima era sumergido por lo general empezando por la cabeza o por los pies en el líquido hirviendo. La muerte en estos casos es ocasionado por quemaduras graves causadas por los líquidos calientes, agua o aceite, en los brazos, el torso y las piernas, destruyéndose la epidermis y la dermis, dando lugar a la ruptura completa de la grasa subcutánea. Finalmente, el calor podría exponer el músculo, lo que llevaba daños severos en las principales arterias y venas. El tiempo de muerte variaba de entre 10 minutos a 1 hora, en cualquiera de sus variantes. Los efectos en el proceso de la muerte por ebullición iban de ver cómo tu piel se cae lentamente, y sufriendo un dolor atroz e inimaginable. La grasa se derrite y empieza a flotar en el líquido. Si era agua lo que se utilizaba, en la etapa en la cual tu piel ya se ha desprendido y tu grasa se ha derretido, el líquido caliente llegaba a tus venas y arterias, hirviendo tu sangre y llegando así al colapso final. Puesto número 3. Ya que el exceso de alcohol causa una ligera deshidratación, podemos imaginar que morir de sed provoca un dolor de cabeza 100 veces superior al de la peor resaca que recordemos. Porque, debido a la falta de agua, el cuerpo se nutre del líquido cefalorraquídeo del cerebro, y por tanto, lo seca. Además, tras 2 días sin beber, dejamos de orinar y los riñones se hinchan como un globo, lo que causa un dolor similar a una puñalada. Los ojos se secan y endurecen como si fueran de cristal. La agonía dura 3 interminables días. Puesto número 2. Aunque muramos en el mar, puede que nuestros pulmones sigan estando secos. ¿Por qué? Gracias a la laringe, cuyos espasmos impiden el paso del agua al aparato respiratorio. Pero ni eso nos salvará, el agua anegará el estómago, y la falta de oxígeno hará que se nos amorate el rostro y que el cerebro sufra un coma mortal en unos minutos. Normalmente, cuando una víctima se da cuenta de que no puede mantener su cabeza sobre el agua, tiende a sufrir un ataque de pánico, lo cual conduce a la clásica lucha en superficie. Recogen aire en la superficie y mantienen la respiración cuando se sumergen. Cuando luchan por respirar no pueden pedir ayuda. Sus cuerpos están en posición vertical, agitando sus brazos débilmente, como si intentaran subirse a una escalera inexistente en el mar. Estudios realizados con socorristas de Nueva York en la década de 1950 y 1960 descubrieron que esta etapa dura solo de 20 a 60 segundos. Finalmente, cuando las víctimas se sumergen, aguantan la respiración tanto como les es posible, normalmente de 30 a 90 segundos. Tras eso inhalan algo de agua, balbucean, tosen e inhalan más agua. El agua en los pulmones bloquea el intercambio de gas en los delicados tejidos, al mismo tiempo la inhalación de agua sella y bloquea las vías aéreas, un reflejo llamado laringoespasmo o laringismo. Existe una sensación de lloro y una quemazón en el pecho a medida que el agua desciende por las vías aéreas. Luego viene esa especie de caída en una sensación de calma y tranquilidad. Calma representa el comienzo de la pérdida de conciencia, a causa de la privación de oxígeno, la cual finalmente dará como resultado la parada cardíaca y la muerte cerebral. Puesto número 1. Guillotina o hacha.
Da igual, porque si nos cortan la cabeza, nada nos librará de sufrir 2 segundos de dolor extremo. La cuchilla cercena los huesos que unen la cabeza al cuerpo, y eso, según explicó el forense Harold Hillman en New Scientist, tiene que causar un gran dolor. Grande, pero breve, ya que 2 segundos después caeremos inconscientes por la hemorragia, aunque el cerebro conservará aún sangre y oxígeno para sobrevivir 15 segundos más. Uno de los asuntos más complejos es si una cabeza decapitada se mantiene consciente después de la separación del cuerpo. Se ha debatido muchas veces, especialmente en el contexto de si la decapitación es o no una forma humana de ejecución. No se ha dado una respuesta definitiva a esto. Muchos argumentan que la pérdida de conciencia puede ser virtualmente instantánea como resultado de la pérdida masiva en la presión de la sangre en el cerebro, o debido al impacto del implemento. Sin embargo, mediante evidencias anecdóticas, de varios grados de credibilidad, ha circulado durante siglos el que algunas cabezas decapitadas pueden, bajo algunas circunstancias, retener la conciencia por al menos unos pocos segundos. Según Hillman, solo son espasmos involuntarios causados por la agonizante química cerebral. Pero, se estarán preguntando si es por solo 2 segundos, es demasiada rápida. ¿Por qué está en el puesto número 1? Fácil, en esto tiene que ver la relatividad. La relatividad nos dice que el tiempo es relativo al observador que lo mide. Dependiendo de la intensidad del contexto, el tiempo podría alargarse o acortarse. 1 hora en la computadora, donde estamos entretenidos y a gusto, pasa rápido, ¿no? Mientras que 1 hora esperando a alguien sin hacer nada, no pasa jamás, ¿verdad? Bueno, eso es relatividad. Entonces, véanlo de esta forma. Esos 2 segundos de intenso y absoluto dolor, podría alargarse bastante. Es por eso, mis queridos amigos, que morir decapitado, ocupa el puesto número 1. Si el video te gustó, no te olvides de darle pulgar arriba y comentar, y si no es de mucha molestia, por favor compártelo con tus amigos. Mi Facebook está en la descripción del video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don Tomberry y les deseo buenas noches.